Bueno, el tema de hoy es Bitwise, que es algo sobre operación a nivel de bits, de los números, pues como la mayoría sabemos, o de pronto si no saben, los números en el computador se representan como bits, ¿sí? Que es número binario igual. Pues hay una explicación cortica que les voy a dar ahorita sobre qué es eso. Y pues digamos que este es un tema como tal que en la programación competitiva no entra directamente, ¿sí? Uno no va a encontrar un problema específico que solo pueda resolver con operaciones de bits, pero de pronto en los problemas que son de implementación, que uno llama problemas ad hoc, puede que le pidan calcular un XOR, calcular un AND, calcular un OR, entonces es bueno conocerlo. Además, también sirve para otras cosas que las vamos a ir viendo, que son muy útiles cuando uno está haciendo, por ejemplo, de peso, cuando uno está haciendo backtracking para guardar estados. Creo que la clase de la semana pasada fue backtracking, así que pues ahí vamos viendo cómo se van integrando los temas. Y pues como les digo, no es como tal que haya un problema que solo se pueda eh, resolver utilizando Bitwise. Otro beneficio que tiene es que las operaciones en este nivel, como se hacen sobre los bits del número, son mucho más eficientes y son mucho más rápidas. Entonces, cuando uno tiene un problema que está muy ajustado en tiempo, pues a veces es bueno utilizarlas para poder disminuir esa complejidad algorítmica y ese tiempo de ejecución como tal del problema. Eh, la asistencia, creo que el profe ya la mandó ahí por el chat. Porfa, recuerden llenarla siempre que asistan. Pues al final ese es como el seguimiento que hacemos nosotros de cuántos estudiantes están viniendo y qué tan efectiva está haciendo las clases. Voy a ir con un poquito de teoría al principio y luego pues ya saltamos a ejercicios un poquito más prácticos. Lo primero pues es para poder hablar de manipulación de bits o de bitwise, pues uno necesita saber qué es el sistema binario. Pues el sistema binario, o más bien los sistemas numéricos en general, pues son lo que utilizamos para hacer la representación de esos números y esas cantidades, ¿no es cierto? Entonces digamos que nosotros estamos acostumbrados al decimal, ¿sí? Que es base 10. La base, pues es como lo que me indica cuál es el nombre del sistema que utilizamos y cuál es la cantidad de símbolos que emplean para hacer esas representaciones. Entonces, pues en decimal, pues nosotros tenemos los dígitos, ¿no es cierto? Que son los 10 dígitos de 0 al 9, y a partir de esos dígitos construimos lo que son las representaciones de las cantidades que nosotros conocemos. Entonces, pues digamos que ahí como que eso no, pues creo que es natural para todos, pero resulta que existen otros sistemas de numeración. Entre esos otros sistemas de numeración, pues aquí traje como los que más utilizamos nosotros en ciencias de la computación, que son el binario, ¿no es cierto? Que es del que vamos a hablar hoy en profundidad, que tiene base 2 y solo posee dos símbolos, el 0 y el 1. Está el octal, que es base 8, que tiene los números, pues los dígitos del 0 al 7, y está el hexadecimal, que es base 16, que además de tener los dígitos del 0 al 9, pues completa como los valores que le falta, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, con las letras de la A a la F, pues para poder que sigan siendo un solo carácter y se puedan ver, pues como en el espacio y no se confundan. No sé si de pronto alguien ha visto el hexadecimal, que es muy común en algunas cosas como los colores. Cuando uno va a hacer un color, va a referenciar un color que está en RGB, normalmente lo que se utiliza es hexadecimal. Entonces uno ve que hay color F, 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 pues ahorita ya podemos decir que eso lo que da es que en realidad es un color que en valores es 15, 15, 15, 15. Estos sistemas numéricos, digamos que en principio todos funcionan igual. Y eso es lo que pues les voy a explicar más adelantico. Y lo único es que como que la base cambia, entonces las operaciones cambian un poquito, pero en términos generales, por detrás lo que hay es el mismo procesamiento, son las mismas operaciones y son simplemente una representación distinta de cantidades. Entrando un poco en el detalle, cómo lleva uno los sistemas, el sistema decimal, que es al que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Si yo tengo un número como 26.048, ¿sí? Que está en base 10, pues utilizo esta notación porque voy a tener cositas que están en binario, cositas que están en decimal. Yo puedo ver este número como si fuera un 2
por 10.000, más 6 por 1.000, más 0 por 100, más 8 por 10, más 4 por 1, ¿no es cierto? Y creo que ahí troqué los números con mi dislexia, porque aquí hice 48, aquí puse 84. Pero bueno, voy a corregirlo. Ah, bueno, no, va a quedar mal en el resto. No, omitamos mi dislexia. Digamos que este es 26.084. Miren que cada uno de estos factores por los que yo estoy multiplicando aquí es una potencia de 10, ¿sí? Entonces yo tengo que 10.000 es 10 a la 4, 1.000 es 10 a la 3, 100 es 10 a la 2, 10 es 10 a la 1 y 1 es 10 a la 0. Entonces, pues hasta ahí, digamos que esto es simplemente otra forma de ver los números a los que estamos acostumbrados normalmente y que es en realidad el principio del cual detrás se construyen esos números. Sino que para nosotros, pues digamos que es como natural decir que este es 2 por 10.000 y son estos 4 ceros, es como que no cambian las cositas mucho porque nosotros estamos acostumbrados a los 10 dígitos y a cómo se construyen ellos. Pero yo puedo hacer una equivalencia entendiendo que estas son las bases de estos números y que estas potencias son las que me indican cómo lo construyo entre un número en decimal y construir otro número en binario completamente distinto. Sí, entonces vamos a ver un número en binario que no tiene nada que ver con el de arriba, que es el 10, 110, ¿sí? Entonces este número en binario, si yo les doy este número en binario, digamos que el principio que está detrás es el mismo. Yo lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos elementos, ¿sí? Me está indicando cuántas potencias, en este caso de 2, tengo en el número en total, ¿sí? Entonces acá arriba teníamos cuántas potencias de 10 tengo. Entonces acá tengo 2 potencias de 10 a la 4, 6 de 10 a la 3, 0 de 10 a la 2. Y acá en cambio lo que tengo es 1 de 2 a la 4, 0 de 2 a la 3, 1 de 2 a la 2, 1 de 2 a la 1 y 0 de 2 a la 0. Y creo que en este sí mi dislexia no me falló. Entonces, ven que al final la representación que es la que estoy llegando acá es similar o es equivalente a la que yo tengo acá, ¿sí? Por lo menos en la forma en la que yo la construyo. Entonces, yo lo que tengo es una base, ¿sí? Una potencia que va disminuyendo de izquierda a derecha, o mejor, que va aumentando de derecha a izquierda, porque al final, pues nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero los números crecen hacia el otro lado. Y si yo quiero llevar esto a decimal, pues es tan fácil como calcular estas potencias, ¿cierto? Entonces 2 a la 4, 2 a la 3, bueno, 2 a la 4, 16, 2 a la 3, 8, 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2, 2 a la 0, 1. Realizar las multiplicaciones respectivas y las sumas. Y digo que este número, que es 1, 0, 1, 1, 0, 2, es igual a 22 a la 10. ¿Ves? A 22 en decimal. ¿Sí? Entonces, estamos viendo ahí que lo que pasa es que el sistema por debajo está construido de la misma forma que está construido el decimal. ¿Qué creen, por ejemplo, que pasa con el octal? ¿No? Ahí, grupo poco participativo. Sería 8 a la n, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ya aquí en vez de yo tener 10 o tener 2, lo que tendría son 8. Entonces, aquí tengo 1, 8, 64 y no sé cuánto es 8 a la 3, así que, bueno. Y con 16, con el hexadecimal, pues va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo el número a la 1, pues tengo el número 1, que sería la potencia a la 0, y aquí tendría el 16, y aquí tendría el 16 a la 2, y aquí tendría el 16 a la 3, el 16 a la 4. Y así como existen esos, pues existen otros y se pueden inventar cualquier cantidad, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, el pentadecimal y voy a empezar a trabajar con 5. Y entonces mi base va a ser 5, entonces solo utilizo los primeros 4 caracteres y listo. Y bueno, aquí pues es importante lo que voy a mencionar es que nosotros también nos podemos devolver del decimal al binario, ¿sí? Entonces, por acá tengo un ejemplo de cómo se hace ese proceso para que lo tengamos en cuenta. No sé, yo aquí por rayar, ¿no es cierto? Entonces, mira que si por ejemplo yo me voy a devolver del 22, ¿sí? Yo lo que hago son divisiones sucesivas entre 2. Entonces, 22 dividido 2, pues va a ser 11 por 2. Y tengo que tener en cuenta el residuo.
más 0, que en este caso no tengo residuo. ¿Sí? Y luego tengo el 11 que me resultó acá arriba, lo divido nuevamente por 2 y digo, listo, que 11 dividido 2 es 5, bueno, que 11 es igual a 5 por 2 más 1. Que luego paso el 5, ¿no es cierto? Entonces 5 es 2 por 2 más 1 y me quedo con el último 2. 2 es igual a 1 por 2 más 0. ¿Y cómo construyo el número? Empiezo con este factor que tengo aquí. Parece lo que quería rayar. Empiezo con este número que tengo aquí, ¿no es cierto? Que fue el último número por el que multipliqué y me devuelvo juntando los residuos, ¿sí? Entonces tengo 1, 0, 1, 1, 0. Y vemos lo mismo, que el 1, 0, 1, 1, 0 es igual al 22 en decimal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque digamos que detrás de esto es donde se va a ver que hay operaciones que uno puede creer que hacen cosas raras. Entonces yo puedo hacer una, que luego lo vamos a ver entre los números. Entonces el computador por detrás, este número que yo le estoy viendo, que yo estoy viendo aquí, que yo le estoy ingresando como un 22, en realidad él por debajo lo está viendo como un 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Entonces eso hace que yo con los números solitos pueda hacer las operaciones de bits que vamos a ver más adelante. No sé si de pronto hasta ahí tengan alguna duda. Bueno, parece que no. Entonces, continuamos. Cuando yo tengo esta representación de bits, y es algo que les digo para que lo tengan en cuenta, al igual que en el sistema decimal, yo tengo unos bits que son más significativos y unos bits que son menos significativos. En el sentido en que van a haber unos que van a valer más que otros, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el decimal normal, yo le digo que, por ejemplo, este 8, ¿no es cierto?, es menos significativo que este 2, porque el 2 me vale 20.000, mientras que el 8 me vale solo 8. O lo mismo con el 4. El 4 es más significativo que el 8. Y así, pues, uno establece temas como por ejemplo, que el bit menos significativo es el que va a estar más a la derecha y el bit más significativo es el que va a estar más a la izquierda. Yo suelo aprender mucho por relaciones y por eso es que trato de explicar el tema así haciendo un símil con el decimal, pero pues yo sé que cada uno tiene su método de aprendizaje, entonces pues si de pronto este tema del símil lo está confundiendo más que lo que le está aclarando, me avisan y buscamos otra forma de explicar las cosas. Ya entendiendo un poquito cuál es el decimal, el sistema binario que es con el que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ver cuáles son esas operaciones que yo puedo hacer a nivel de bits. De pronto los que están empezando en la carrera, pues es bueno que le pongan como, que le vayan poniendo cuidado a estos temas porque uno ve algunas materias en las que esto es pan de cada día. Entonces esas operaciones a nivel de bits vienen de las operaciones lógicas. Entonces no sé si de pronto han visto alguna materia, pues seguramente los de la universidad ya han visto lógica de argumentación. No sé si en otras universidades ven una materia parecida, que es donde le enseñan a uno a trabajar con los is, con las os. Digamos que ese principio que yo aplico acá en la computación y que lo utilizo en bits, viene desde la filosofía y por allá fue que inventaron las tablas de verdad y esas cosas, entonces que verdadero y falso, falso, que verdadero y verdadero, verdadero, esas cosas y ese principio es lo mismo que me lleva a estas operaciones de bits. Entonces, con ese contexto ahí chiquito, veamos que, por ejemplo, la primera operación que yo tengo a nivel de bits, pues es la negación, ¿sí? Entonces, donde yo un bit lo convierto en otro bit, ¿sí? Esta es la única operación que uno dice que es un área en las operaciones de bits, porque solo necesita un parámetro. A mí me entra un bit y él me devuelve otro bit, ¿sí? Sin problema. Aquí es importante, pues como ver que yo les explico esto con un solo bit, pero en realidad cuando yo lo estoy haciendo con los números, con un número completo, lo que él va a hacer es que él me invierte todos los bits, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 0, 0, 1, 1, lo que voy a sacar mi mouse, y lo niego, ¿sí? Lo que me va a sacar es un 1, 1, 0, 0. Sí, entonces él, cuando yo hago una operación de estas, él la aplica sobre cada uno de los bits.
Y lo mismo con todas las operaciones que vamos a ver. Digamos que este es el resultado chiquito, pero pues cuando yo lo hago sobre todo el número, él lo hace en cada uno de los bits. ¿Qué otra operación tenemos? El AND, ¿sí? O el I. Aquí les pongo el simbolito. Usualmente en los lenguajes de programación, la mayoría, digamos que como que utilizan los mismos símbolos, pero pues puede que no. Igual, pues como les digo, cuando uno ya entiende cuál es la lógica atrás y quiere pasarse de un lenguaje a otro, pues uno ya sabe que el I existe en Java, entonces no sé cómo se hace un I en Kotlin y todo funciona. Google le soluciona a uno hasta que uno empieza a como asimilar esas diferencias entre los lenguajes. Acá cuando yo tengo las operaciones que ya son binarias, y estas son binarias porque tienen 2 parámetros, y son binarias porque se hacen en bits, o sea, son doblemente binarias. Yo acá lo que voy a tener es que la única forma en la que un I, ¿no es cierto?, me da 1, es que sus 2 entradas sean 1. ¿Sí? De resto, cualquier da 0. O al contrario, si yo tengo al menos uno de estos elementos que es 0, pues entonces el resultado va a ser 0, como es que es más fácil aprender. Y contrario, pero más o menos parecido, tenemos al OR, perdón. Y el OR lo que hace es lo contrario, en el sentido de que la única forma en la que un OR me da 0 es que mis 2 entradas sean 0. ¿Sí? Si yo tengo al menos una de ellas, que es un 1, mi salida va a ser un 1. Y nuevamente, cuando tengo cadenas largas de números, pues él lo hace bit por bit y me calcula el resultado. Y adicional tengo otra operación, ¿sí? Que es un XOR, que ya no es, digamos que no es tan natural, porque digamos que aquí, pues uno dice, tiene sus equivalentes como con el lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, no haga eso, pues lo contrario de hacer eso, no hay problema. O, no sé, que la mamá le diga, lo lleva al parque y hace la tarea y come toda la comida, pues la única forma en la que lo vayan a llevar al parque es que haga la tarea y se coma toda la comida. O acá que usted le diga, no, pues eso, no sé, puede ser hoy y mañana, pues puede ser hoy y también puede ser mañana. Digamos que naturalmente no interfiere, aunque lo que pasa con el OR es que, digamos que en algunos contextos eso no es así, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo me voy de viaje y digo, no, me voy hoy o me voy mañana, y digamos que es un viaje de una semana, pues yo no me puedo ir hoy o me puedo ir mañana, porque si me fui hoy, pues ya imposibilita el hecho de que yo me vaya mañana. Entonces, a nivel lógico, existe otra operación que me representa esas situaciones en las que en realidad, a pesar de que yo naturalmente tengo un no, no puedo elegir las 2 opciones. Y ahí es donde sale el exclusive OR, ¿sí? Y el exclusive OR es justamente eso, ¿sí? El exclusive OR me da dar 0 si mis parámetros de entrada son iguales, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá un no, por ejemplo, si tengo acá un no, pues pensándolo como en lenguaje natural, pues la respuesta va a ser no. Y si tengo 2 sís, pues también va a ser no. Entonces, lo que les decía, si es un viaje, yo me voy de viaje 7 días, me voy hoy o me voy mañana, yo no me puedo ir hoy y me puedo ir mañana. Entonces, al final, el resultado de eso va a ser que eso es imposible. Por el contrario, si yo me voy hoy o me fui mañana, en otro aspecto, pues ahí es donde es posible y ahí es donde surge este XOR. ¿Qué propiedad en particular tiene este XOR? Que es una función reversible. ¿Sí? Las otras funciones, bueno, el NOT también es reversible, pero el AND y el OR no son tan reversibles, porque como yo paso de un lado a otro, miren que si yo me devuelvo, ¿no es cierto? Entonces digamos que yo vine de aquí para acá. Entonces tengo 0 y 0, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, ¿ves? 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. ¿Sí? Pero si yo me voy de aquí para acá, por ejemplo, en este caso, si yo tengo 0 y 0, esto no me va a dar 1. Entonces esta función no es reversible. Eso es a lo que me refiero con que la función sea reversible o no. Que si yo opero el resultado con alguno de los números que me entró de alguna forma, pueda obtener el resultado de entrada. Entonces hay operaciones que son reversibles y pensémoslo en el álgebra, que es un poquito más natural.
Hay operaciones que son reversibles en pareja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que la resta es como el inverso a la suma. Si yo tengo que 4 más 5 es 9, pues 9 menos 4 es 5. Me puedo devolver. Con el AND y con el OR yo no me puedo devolver. Con el XOR yo me puedo devolver. Y una de sus, como de sus características principales es que yo me puedo devolver con la misma función. Yo no necesito una función adicional para devolverme. ¿Sí? Porque miren que si yo hago el mismo ejercicio que estaba haciendo con las ANDs, aquí puedo borrarlo todo. Si yo hago el mismo ejercicio que estaba haciendo con las ANDs, de irme hacia un lado y hacia el otro, entonces yo tengo que 0 XOR 0 es 0, ¿no es cierto? 0 XOR 1 es 1, 1 XOR 0 es 1, y 1 XOR 1 es 0. Hasta ahí estamos bien, vamos de izquierda a derecha. Pero si yo opero este resultado, este XOR, con alguno de los parámetros, me va a dar el otro. ¿Sí? Porque si yo tengo 0 o 0, es 0. Bueno, es XOR 0. Si tengo 1 y 1, es XOR 0. Si tengo 1 y 0, es XOR 1. Y si tengo 0 y 1, es XOR 1. Entonces, característica básica del XOR. Y es bueno que lo tengan en cuenta porque en algunos casos, en particular, esa característica del XOR es la que me permite implementar algunos problemas de manera más interesante, de manera más rápida y que tal vez a uno no se le ocurre naturalmente. Y es que esa función es reversible y el reverso de esa función es ella misma. ¿Alguien conoce otra función que sea reversible por sí misma? Porque la verdad no se me ocurre así rápidamente. Pero bueno, si a alguien se le ocurre, me cuenta. Digamos que estas son las otras operaciones básicas que yo hago entre XOR. Aquí estamos viendo operaciones de bit, pues como enfocado en programación competitiva, y por eso me quedo con estas, que son las operaciones lógicas a nivel de bits. También yo tengo operaciones aritméticas a nivel de bits, entonces yo puedo sumar bits, yo puedo restar bits, yo puedo multiplicar bits, yo puedo dividir bits, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues digamos que no están en el curso, pero ves en el enfoque de esta clase, pero pues para que lo tengan en cuenta. Alguien dice, y la compuerta NOR, listo. En lógica, bueno, la compuerta NOR refiriéndote a que es inversible o a que es otra función. Fue el que pregunto. Bueno, aquí un compañero nos pregunta si la compuerta NOR se podría utilizar como una función. Sí. Para los que no saben, de pronto, cuando uno va a lógica como tal, las implementaciones de los ORs y las ANDs son un poco complejas, no sé exactamente el por qué a nivel de lógica, y lo que se suele utilizar son unas compuertas, unas operaciones que se llaman NAND, que se llaman NOR. El NAND y el NOR es un OR negado y un AND negado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un NOR aquí, mi resultado no va a ser 0, 1, 1, 1, sino que va a ser 1, 0, 0, 0. Y lo mismo acá, si yo tengo un AND, acá el NAND en vez de darme 0, 0, 0, 1, me va a dar 1, 1, 1, 0. Y también las puedo utilizar, ¿sí? Porque al final, pues si yo conozco estas operaciones, pues yo las puedo agrupar, las puedo juntar, las puedo asociar. Digamos que estas operaciones no son conmutativas, o sea, al final si yo tengo X o Y es lo mismo que tener Y o X, lo mismo con el AND, lo mismo con el XOR. Y son asociativas. Si yo tengo X y Y y Z, pues va a dar lo mismo tener X y Y primero y luego calcular y Z y la negación, pues entonces yo puedo negar el AND, negar el OR y pues ahí es donde tengo las funciones por las que el compañero nos pregunta. ¿Sí se pueden usar? Digamos que en programación es más natural como como no existen individualmente, pues yo las uso es como en complemento de las otras. ¿Sí? Entonces yo para hacer un NOR, pues hago un NOT OR y listo, la tengo y la puedo usar. Bueno, sigamos un poquito. Yo tengo otra operación, pues que yo le he llamado operaciones avanzadas, que pues
son avanzadas porque son menos intuitivas y salen menos de la lógica, como que no tienen su símil con la vida real, por decirlo de alguna manera. Bueno, tal vez sí lo tienen. Eh, Ahorita ustedes lo juzgan propiamente, que es el shift, que uno llama el shift, que es mover los bits a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a hablar otro poquito más como de contexto de qué es lo que pasa debajo de los computadores. No sé si saben que, bueno, ya les dije que los números se almacenan como bits, pero resulta que esos bits tienen un tamaño determinado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un entero normal en Java, yo tengo 32 bits, ¿sí? Entonces, mi número máximo que me va a caber es lo que yo pueda representar en esos 32 bits. Y lo que pasa es que existen funciones, que son estas dos que vamos a ver, que son los shift o los corrimientos, le llaman en español, que yo puedo coger todos los bits de ese segmento y desplazarlos n posiciones a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si, por ejemplo, yo tengo este número aquí, que sería 1, 0, 1, 1, 0, que es el mismo 22 que hemos visto en el ejemplo anterior, yo le digo, vea, córrame ese número 3 posiciones a la izquierda. ¿Sí? Entonces, miren que aquí me queda el mismo 1, 0, 1, 1, 0, pero yo le adiciono 3 ceros, que fue lo que lo corría a la izquierda. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que yo tengo 32 bits? Bueno, hay un tema de representación, digamos que el primer bit, el bit más significativo de ese elemento, me indica si ese número es positivo o negativo, por el tema de cómo se manejan los negativos en binario. Creo que no es del alcance de esta clase, pero pues si quieren, más adelante lo vemos un poquito. Si yo excedo, si ese corrimiento excede el tamaño de mi, de mi número, ¿sí? De mis 32 bits en el caso de un int, pues él simplemente mocha números y quita los bits que le sobren y él se queda con los mismos 32, ¿sí? Empezando del menos significativo al más significativo. Entonces, si yo sigo esto aquí corriéndolo y lo sigo corriendo y lo sigo corriendo, eventualmente yo puedo volver este número un cero, porque estos bits se me van a ir corriendo hasta que ya queden por fuera del alcance de la variable como tal. ¿Es la representación signo magnitud? Pregunta el compañero. No, la mayoría de los lenguajes de programación, pues hoy en día utilizan algo que se llama complemento 2. Digamos que lo que nosotros utilizamos en el decimal es el signo magnitud que dice el compañero, ¿sí? Porque yo para saber si un número es negativo en decimal, yo lo que hago es ponerle un menos adelante y todo el mundo entiende que eso es un número negativo. En binario yo no tengo negativos, ¿sí? No tengo más símbolos además del 0 y el 1, son los únicos símbolos que yo tengo. Entonces, se han ingeniado unas maneras para representar los números negativos. No estoy seguro si lo incluí en la presentación, pero pues si algo al final lo vemos. ¿Qué más? Miren que lo que está pasando aquí, en realidad, es que cada vez que yo muevo mi número a la izquierda, lo que yo estoy haciendo es, si nos volvemos acá, si nos volvemos acá, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es como si le estuviera sumando 1 a todas estas potencias, ¿sí? Porque si yo corro mi número a la izquierda, ya aquí no va a tener, se me agrega acá un nuevo 2 a la 0, esto se me vuelve 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es multiplicando el número por 2. Y si lo corro 2 espacios, pues entonces lo multiplico por 4, y si lo corro 3 espacios, entonces lo multiplico por 8, ¿sí? Porque voy en potencias de 2, me adelanté mucho. Entonces, cuando yo tengo este número 22 y lo corro 3 veces a la izquierda, me está dando el número 276, que si alguien valida por ahí en la calculadora, pues es 22 por 8, porque el primer corrimiento me multiplica por 2, el segundo me multiplica por 4 y el tercero me multiplica por 8. Y contrario a eso, pues tengo el corrimiento a la izquierda, a la derecha, perdón, esa era a la izquierda y este es a la derecha.
Creo que lo está diciendo al contrario todo el rato. El corrimiento a la izquierda lo que hace es cogerme todos los bits y movérmelos hacia la izquierda. Pasa igual que con el de la derecha. Si mi formato de 32 bits se queda sin espacio, él mocha bits, ¿sí? Y corta, o sea, no promedia nada, corta bits tal cual. Entonces miren que si yo tengo, por ejemplo, este 1, 0, 1, 1, 0, y yo lo corro 3 posiciones a la derecha, lo que estoy haciendo es eliminando este primer bit, eliminando este segundo bit, eliminando este tercer bit y quedándome solo con el 10. Pues con el 10 en binario. El 10 en binario es un 2, que va a ser lo mismo que dividir este número 22 3 veces por 2, o sea, por 8. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, a partir de esas operaciones, quiero pues que me digan si de pronto a alguien se le ocurre una manera de verificar si un número es potencia de 2, o mejor, no a partir de esas operaciones, sino pues como si tuvieran que implementar esto, ¿cómo lo implementarían? Con una AND 1 igual a 0. Un AND 1 igual a 0. Para ver si el número es potencia de 2. No múltiplo, potencia. Potencia ya. Si haces el AND del número con el antecesor del número, el número menos 1. Ok, compañero 1 nos dice si hago el AND del número con el antecesor del número. Sí, la cosa es que si el número es potencia de 2, su representación en binario es un 1 y todo lo demás a la derecha es 0. Y el Correcto. antecesor sería, donde está el 1, es un 0 y todo lo demás es un 1. Entonces el AND me daría 0. Ahora, en otro caso, si el número no es potencia de 2, tiene al menos 2 1. Entonces, pensemos en el último 1. O sea, mirándolo de izquierda a derecha. El último 1. Entonces, a la derecha de ese 1 pueden o no haber ceros. Al restarle 1, los ceros y el 1 y el último 1, o sea, ese último 1 se va a convertir en 0 y todo lo que viene después se va a convertir en 1. Al hacer el AND, el primer 1, el bit más significativo, se va a mantener. Y entonces me va a dar distinto de 0. Y entonces nada, si da 0, es potencia de 2 y si no, no lo es. Correcto. Regálame un momento, yo voy por un mouse para explicarles un poquito mejor. Enemigos. Sí, puedo rayar un poquito más. Listo. Bueno, ante el primer comentario que hizo Carlos, creo, él me decía con un AND 1. Ahí lo que yo estoy verificando es si un número es impar o si un número es par, si un número es múltiplo de 2, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ese último bit era 2 a la 0? ¿Sí? ¿No es cierto? Que eso es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los números impares, ¿sí? Van a tener ese último bit prendido, ¿sí? Entonces el compañero dice, listo, si yo le hago un AND 1 y eso me da 0, si era así, ¿no? Si yo tengo un AND 1 y eso me da 0, entonces el número es múltiplo de 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un número binario arbitrario, entonces digamos que yo tengo un 1, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Este número es ¿qué? ¿Impar o par? Impar. Es impar, ¿sí? Porque yo tengo el 1 acá, ¿sí? Entonces, como todos los otros números son múltiplos de 2, perdón, todos los otros números por los que yo voy a multiplicar, estos son potencias de 2, estos son números pares. Recordemos que la multiplicación de números pares siempre me da un número par. Y la suma de números pares siempre me da un número par. Entonces, cuando yo multiplique eso, pues por los unos que tenga y lo sume,
todo lo que yo tenga de aquí en adelante siempre va a ser un número par. La única forma en la que yo tengo que ese número sea impar es que este último bit esté encendido. Y la forma de identificarlo, como bien dijo el compañero, es yo le hago un AND a esto con un 1, porque la representación del 1 va a ser 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces todos estos ceros me van a pagar todo este resto de número, ¿no es cierto? Porque acuérdense que para poder que el AND me dé 1 tengo que tener los 2 bits en 1. Entonces todos estos números se me van a cancelar, por decirlo de alguna manera, y me voy a quedar solo con este último AND, que si el número es impar me va a dar 1, y si el número es par, me va a dar 0. Entonces, para verificar si un número es múltiplo de 2, es así, es con un AND 1 y sale. Ahí hay una diferencia, ¿cómo verifico yo esa condición respecto a Java o en otros lenguajes? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en C++ y en Python, cuando yo tengo un número mayor a 0, yo le tengo un if y le pongo un número mayor a 0, el if me va a dar true. En Java esa capacidad no existe. Entonces en Java yo tendría que comparar lo que me dé ese AND con un 0 o con un 1, dependiendo si quiero ver si es par o si es impar, o, pues, o con el else ahí. Y respecto a lo que decía el compañero de la potencia de 2, entonces el compañero dijo, le hago un AND, ¿no es cierto? Tengo un número n, le hago un AND al número n con el número n menos 1. ¿Sí o no? Entonces miremos qué es lo que está pasando aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que yo podía hacer operaciones aritméticas con los números y puedo hacer operaciones de bits con los números? Y en este caso las puedo combinar y no tengo ningún problema. Pensemos un momentico, ¿qué pasa con este n-1 cuando yo estoy en decimal? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un número, en este caso, como cambiemos el ejercicio para saber si un número es potencia de 10. Entonces, si yo tengo un número como 100, o mejor 1000, ¿no es cierto? Y le resto 1, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí restamos, ¿cómo es que presto 1, no sé qué, se vuelve 9, menos 1? Bueno, el caso es que esto me da 999. ¿Sí? Ese 1 adicional es lo que me agrega el dígito siguiente, que se vuelve 1, y todos los dígitos se resetean a 0. Miren que este 9 es el dígito más grande que yo tengo en decimal. El dígito más grande que yo tengo en binario es 1. Entonces, si yo tengo un número cualquiera que está en esta forma, ¿sí? Digamos que es el mismo 1, 0, 0, 0, y le resto 1, se me va a volver 1, 1, 1. ¿Sí ven por qué? Porque cuando yo coja este 1, 1, 1 y le sume 1, al igual que pasa en decimal, esto va a ser 1 más 1, 2, pero el 2 no existe en representación, entonces voy a la siguiente potencia, entonces sería 1, 0, y cuando sumo ese 1, 0 me va a dar 1, entonces me queda 0, ¿cierto? Y llevo un 1 más, y entonces 1 con 1, 0, llego al 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces me dice el compañero, si yo cojo y hago un AND entre esto y esto, bueno, se han quedado como rarito. Recuerden que mi formato es de 32 bits. Entonces, si a mí me está faltando números, el computador lo llena con ceros. Entonces, pues yo aquí les escribo 4 números, pero en realidad el computador, 4 dígitos, pero en realidad el computador no tiene 4 dígitos, el computador tiene los 32. Cuando yo hago este AND entre este número, que es una potencia de 1, que es una potencia de 2, y su número menos 1, todo esto se me va a volver 0. Porque ese número lo que está haciendo es invirtiéndome todos los bits de ese número. Pues por el caso específico de cuando hago esta resta. Pero si, por ejemplo, yo tengo otro número, entonces digamos que no tengo ese número, sino que tengo un 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Y le resto 1, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo creen que me dé ese número?
los ceros que están a la derecha de un 1 se convierten en 1 Los y ceros que están a la los, derecha son 1, correcto. y los 1 se vuelven 0. Este únicamente. Ah, bueno, sí. Entonces el compañero me dice, todos los ceros que estén a la derecha del 1, los vuelvo, ve, sí, todos los ceros que estén a la derecha del último 1, lo vuelvo 1, ¿no es cierto? Este 1 lo vuelvo 0, y el resto de números los dejo normal. ¿Todos entienden más o menos el por qué pasa eso? Es que trabajar en, o sea, hacer estas operaciones, por ejemplo, de restar 1, en sumar o restar números en binario, es igual a las operaciones de sumar y restar en, en las que estamos acostumbrados normalmente a usar en notación decimal. Lo único que solamente tenemos dos dígitos, 0 y 1. O sea, Sí, es correcto. O sea, lo que dice el compañero va a pasar exactamente lo mismo que pasa en decimal. Entonces, pensemos otra vez en el mismo ejemplo de esto, ¿sí? De este 1000. Si yo hubiera tenido otros números acá, ¿no es cierto? El 2, el 3, el 4. Y yo a ese número le voy a restar 1. Miren que yo lo que hago es lo mismo. Yo miro cuál es el menos significativo, ¿no es cierto? Que en este caso, pues va a ser este 1000 de aquí. Todos los ceros que estén a la derecha los vuelvo 9, que es mi último dígito. Y a este número le resto 1, que en este caso se vuelve 0. Y pues los otros números no los toco. Entonces en binario yo hago exactamente lo mismo. Me voy de derecha a izquierda buscando cuál es mi primer 1, cuál es mi primer dígito, que pues mi primer bit que está encendido. Los vuelvo 1 porque es el último carácter que tengo en binario. Ese a 1 que cogí de pivote, por decirlo de alguna manera, le resto 1, se volvería 0, y el resto del número lo dejo igual. Y cuando yo haga el AND entre estos números, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, aquí me va a dar 0, 0, 0, pero este me va a dar 1. Entonces este número ya es diferente de 0. Y así les puedo decir, este número no es una potencia de 2. No sé si hay de pronto alguna pregunta. Bueno, parece que no. Pensemos en otra forma. Digamos que si yo estoy digamos que yo no conozco este mundo del bitwise, yo no sé qué es eso, y me piden calcular esto, pues lo que uno haría naturalmente es empezar a dividir entre 2 hasta que le quede el último residuo, y si ese residuo es 0, bien, y si no, pues si ese último número es 1, pues entonces coroné, si no, pues ese número no es potencia de 2, ¿no es cierto? Que eso es más o menos lo que yo tengo implementado aquí. Bueno, este código es ahí, Coprin, es de una página, al fondo están las referencias, para que por si quieren ahondar un poquito más en este tema. Si el número es 0, yo digo falso, porque el 0 no es potencia de 2. Sí, tengo aquí un caso base. Y si no, pues mientras ese módulo me esté dando 0, yo hago divisiones sucesivas y luego verifico si el número que me queda es 1 o si el número que me queda es otra cosa. Si el número que me queda es otra cosa, pues ese número no es múltiplo de 2. Porque lo que va a pasar es que él, en esas divisiones, se va a encontrar por ahí un numerito y le van a quedar otras cosas a la derecha que no son múltiplas de 2, ¿sí? Y eso pasa también con el decimal, es exactamente el mismo principio. Y yo esta línea de código, pues la puedo volver una sola línea de código, ¿sí? Que aquí le añado una cosa, el compañero nos dijo esta parte. X y X menos 1, ¿no es cierto? Aquí como yo estoy verificando si es potencia de 2, recordemos que lo que nos había dado el cálculo era que nos daba 0, ¿sí? Entonces yo le digo, vea,
niéguelo, ¿no es cierto? En algunos lenguajes la negación es con este simbolito, no con el otro. Y entonces si yo niego esto, ya esto me está dando 1 si el número es potencia de 2. Pero tengo que agregarle este caso, si el x es igual a 0. Porque si el x es igual a 0, esta operación también me va a dar 1. Entonces yo le digo, vea, x y la operación de acá. Entonces así me aseguro de excluir al 0 de que me dé true en ese caso. Vamos con otro ejercicio. ¿Cómo cuento el número de unos de un número en la representación dada? Y regálame un minutico, ya regreso. ¿Listo? ¿A alguien se le ocurrió alguna idea? De pronto, pues no sé si es lo más óptimo, como ir haciendo bit shifting hacia la derecha y haciendo el AND con 1. Y si el AND con 1 da 1, pues se le suma 1 a la respuesta, digamos. Sí, sí, es una forma. Bueno, otra forma es o sea, simplemente ver los bits que están, que son 1, ¿no? La cantidad de bits que son 1, ¿no? Simplemente eso. Recorriéndolos, pero preguntando en el número si ese bit está encendido sin tener que modificar el número. También, sí. Claro, entonces ahí tenemos como dos enfoques distintos. Al final, cuando yo corro el número se me modifica. Entonces puede que pierda el número original, lo que dice el compañero es válido. O sea, puedo hacerlo de otra forma, preguntando en cada bit. Y sí, pues las dos son opciones válidas. Respecto a si es muy ineficiente o no, pensemos en cuál puede ser la complejidad de estas operaciones. Entonces, si yo estoy recorriendo todos los bits de un número, ¿cuál creen que sea la complejidad? Logaritmo del número. Logaritmo del número. ¿Por qué? Porque estás haciendo, digamos, una iteración por cada bit del número por cada bit del número. Y los números tienen logaritmo del número bits. Sí, correcto. Entonces, pensemos en la representación de los números. ¿Se acuerdan que yo les decía que era 32 bits? Pues vamos a trabajar con algo un poquito más chiquito, pues para que sea más viable. Digamos que ahí tiene que ver es con el número máximo que yo puedo representar con esa cantidad de bits. Sí, entonces si yo tengo un formato de solo 4 bits, ¿no es cierto? Entonces tengo 4 bits. El mayor número que yo podría representar en esos números, en esa cantidad de bits, pues va a ser el 1, 1, 1, 1. Sí, que ahí vuelvo y digo, hago el símil con lo de que pasa en decimal. Si yo tengo un formato que solo tiene 4 dígitos, el máximo número que va a poder representar es el 9999, porque yo lo que hago es llenar ese espacio con el dígito, con el carácter de mayor valor. En este caso, si yo tengo un formato de 4 números, ¿no es cierto? De cuatro espacios, perdón, lo máximo que puedo representar es un 1111.
Y este número, pues es el 1 más 2 más 4 más 8. ¿Sí? Y si yo sumo ese número, me va a dar 3, 7, 15, ¿no es cierto? El número siguiente, ¿no es cierto? Al 15, pues es el 16. Y la representación del 16 sería el 1, 0, 0, 0, 0. Pero pues digamos que el 16 no me cabe en este formato, pero pues para hacer un poquito más claro el ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el 16? ¿Cuál es el logaritmo base 2 de 16? El logaritmo base 2 de 16 es, ¿quién sabe? 4. Es 4, correcto. Sí, miren que yo acá lo veo, porque al final que habíamos dicho, esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, pues el que sigue es 2 a la 4. Sí, entonces miren que el número máximo que yo puedo representar con 4 bits es 1 menos que la potencia siguiente de 2. Entonces el número de bits que tiene un número, como decía el compañero, va a ser el logaritmo en base 2 de ese número. O más bien del número máximo que yo puedo representar en el formato, porque al final si yo tengo un unito solito y recorro todos los 4 bits, pues igual voy a estar mirando los 4 bits. Por acá Rendón en el chat nos decía respecto a la pregunta de cómo contar, un for de 0 a 31 y hacer el AND con el shift hacia la izquierda. Y sí, al final es esa forma, o sea, yo puedo ir bit por bit contando, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos me van a dar 1? Y creo que es la forma más eficiente de hacerlo, la verdad. Miremos aquí la implementación que yo tengo. Sí, que entonces lo que hago es, mientras mi número exista, entonces aquí estoy modificando el número, entonces tendría que guardar una copia del número original. Mientras el número exista, yo hago n y n-1. Sí, entonces recordemos que n y n-1 lo que hacía era quitarme como esos bits ceros que tengo a la derecha, ¿sí? Y ahí sumo. Entonces, digamos que este es un poquito más rápido porque no alcanza a hacerlo de n, porque se los va como saltando. Pero en términos generales, recuerden que cuando uno calcula complejidades, pues uno se va hacia el techo de la operación y hacia el peor de los casos. Yo digo, bueno, en el peor de los casos, todos los números son 1, y entonces igual me va a tener que recorrer todos los bits y va a llegar al mismo log n. ¿Qué horas son? 7:20. Bueno, miremos sobre el otro uso. Si quieren, luego volvemos a la explicación un poquito más en fondo. Igual ahí la tienen, pues la pueden ir trabajando y si algo, pues si no alcanzamos, pues la próxima semana podemos ver bien el por qué esa expresión que está ahí funciona. Pero bueno, quiero como abarcar el otro tipo de usos que se le dan a los bits. Ya vimos que yo puedo hacer operaciones aritméticas con ellos, yo puedo hacer operaciones lógicas con ellos. Son mucho más rápidas, ¿sí? Porque las operaciones a nivel de bits es lo mínimo que hace el procesador cuando está calculando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Todo en la computación terminan siendo compuertas lógicas, ¿sí? Lo que decía el compañero, NANDs, NORs, NOTs, X, ORs y todas esas vainas es lo que me define la computación moderna. Entonces, contexto. Cuando yo escribo un código acá que está en Python, digamos que es el de más alto nivel, bueno, uno de los de más alto nivel, yo le escribo el lenguaje que yo sé entender, ¿sí? Pero ese lenguaje no lo entiende la máquina. Entonces hay ahí un compilador, un intérprete que me convierte ese lenguaje en otro lenguaje que está por debajo, que en la mayoría de los casos en Python es C. Y luego hay un compilador que me convierte ese C en instrucciones y eso va bajando hasta que al final terminan siendo ORs, NANDs, XORs, chips y todas esas vainas. Digamos que estas operaciones son naturales para el procesador porque es lo que le hace todo el tiempo y es lo que le está diseñado para hacer. Entonces, si yo acá arriba, en vez de ponerle un por 2, por ejemplo, que es como pues lo que se usa,
que él tiene que coger ese 2 y convertirlo a binario y hacer esa multiplicación, que dependiendo de cómo esté implementada, se puede demorar más o menos. Mientras que yo le digo, vea, córrame todo este paquete de bits a la izquierda, un espacio, él ya sabe hacer eso y él lo va a hacer de una, sin necesidad de pasar como por toda la cadena de operaciones. Entonces, estas operaciones son mucho más rápidas que las operaciones aritméticas, por ejemplo, y cuando yo hago las optimizaciones, por ejemplo, de la potencia de 2, entonces yo puedo hacer una potencia de 2 con una sola operación o de 1 y no haciendo toda la división, que en el peor de los casos, pues va a ser log n. Entonces, si yo tengo un algoritmo que tiene un ciclo dentro de un ciclo, dentro de un ciclo, dentro de un ciclo, y por allá en el fondo de ese ciclo yo calculo, yo verifico si el número es potencia de 2, pues va a ser mucho más eficiente en el bloque completo si eso es una operación que se puede hacer en de 1 y no una operación que se puede hacer en log n. Porque como tal el log n no me va a pesar ahí chiquito, pero si eso tiene un ciclo encima, y si tiene un ciclo encima, si tiene un ciclo encima, si tiene un ciclo encima, pues eso me va a ir cargando complejidad. Y pues también, pues como para entender un poco, también eso sirve como para entender un poco de cómo funcionan las computadoras por debajo y esas cosas. Y pues hay ejercicios que van a salir mucho más naturales con bits. Como les decía, no hay un topic específico de Bitwise en las competiciones. Hay ejercicios que te piden utilizar las funciones y hay ejercicios que salen mucho más fácil o que incluso si el tiempo está muy ajustado solo salen utilizando operaciones de bits. En los ejercicios del contest que hoy les voy a mandar el mismo que hicieron el semestre pasado, pero pues entre el transcurso de esta semana de aquí al sábado voy a estar añadiendo un par de ejercicios más. Si encuentran otra forma de hacerlo que no tiene nada que ver con bits y creen que el problema se puede hablar con bits, pues entonces hacer como el esfuerzo ahí extra para aprender a manejar el tema. El otro mundo en el que se utilizan los bits es para marcar posiciones, ¿sí? Son como indicadores. Entonces, en ese sentido, yo puedo, y aquí les estoy explicando el ejercicio, yo puedo generar todos los posibles subconjuntos de un set con números, solo con los números. ¿A alguien se le ocurre cómo? Bueno, ahí eso, yo una vez vi algo como por encimita, como en una editorial, digamos, y es que, digamos, cuando uno tiene, o sea, 4 bits, digamos, pues uno tiene los números de 2 a la n menos 1, ¿no? Y eso también es como la cantidad de subconjuntos que uno tiene en un conjunto de n elementos. Entonces, digamos que al iterar sobre todos los números de 0 a n, se tienen como, se le puede asignar, digamos, esos significados. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es Algo lo que así. está pasando? No, sí, es eso, tal cual. Recordemos que yo, pues como decía el compañero, utilicemos un formato de 4 bits, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer número que yo puedo representar en un formato de 4 bits? Pues es el 0. Y el 0 va a ser el 0, 0. Voy a utilizar un formato de 3 bits, porque si no me demoro mucho explicando. El menor número que puedo representar es el 0, 0, 0. Y ese sería el subconjunto. Si miramos que yo acá tengo un elemento A, un elemento B y un elemento C, y lo que me está indicando cada bit del número es qué elementos estoy tomando de ese subconjunto. Cuando yo tengo el número 0, que la representación es 0, 0, 0, ¿no es cierto? No estoy tomando ningún número, ningún elemento de ese conjunto, entonces estoy tomando un conjunto vacío. Pero si yo paso al siguiente, ¿no es cierto? Que es el 1, y le digo 0, 0, 1, entonces yo ahí estoy tomando solo C, ¿sí? Y si yo paso al siguiente, que es 2, ¿cierto? Entonces tengo 0, 1, 0. Entonces le estoy diciendo ahí, estoy tomando solo B, ¿sí? Y si paso al siguiente, que es 0, 1, 1, entonces ya ahí estoy diciéndole, cojo B y C. Y así sigo, ¿no es cierto? Entonces tengo el 1, 0, 0 y el 1, 0, 1, ¿cierto? El 1, 1, 0 y el 1, 1. Como este formato es de 3 bits, lo máximo que puedo representar, como decía el compañero, es 2 a la n-1, o sea, 7.
Y miren que yo aquí tengo todos los posibles subconjuntos de este conjunto inicial, en el que no cojo ninguno, en los que cojo solo uno, que va a ser este, este y este, en los que cojo dos, que van a ser este, este y este, y en el que cojo los tres, que va a ser este último. Y si yo le agrego otra ronda, otro dígito, ¿sí? Quiero que vean un poquito qué es lo que está pasando aquí con cómo yo estoy construyendo esto, que es parcialmente intencional. ¿Qué es lo que yo hago? Miren que yo acá tengo C, ¿no es cierto? ¿Cómo varía C como bit? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces ahí estoy diciendo, vea, cojo C, no cojo C, cojo C, no cojo C, cojo C, no cojo C, cojo C, no cojo C. Luego, ¿qué yo hago con B? Con B digo, listo, para los dos primeros casos en los que yo ya tomé una decisión sobre C, entonces la llevo a B. Entonces, para los dos primeros casos que yo ya tomé una decisión sobre C, no cojo B. Para los otros dos, que ya tomé la decisión sobre C, cojo B. Y ahí ya tengo 4. ¿Sí? Luego, ¿qué hago con A? Pues entonces cojo esos 4, ¿sí? Y miren que al final esto que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo acá abajo. Entonces, es como que armo el conjunto que ya tenía antes y lo duplico y le agrego el caso en el que cojo A y el caso en el que no cojo A. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego un tercer número acá? Que digamos D, a pesar de que me quede, bueno, eso es más una P, digamos P porque ya aparece una P. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces yo cojo estas 7 combinaciones que yo ya hice, las duplico y le agrego los casos en los que no cojo P y los casos en los que cojo P. ¿Sí? Entonces están viendo que yo recorriendo todos los números, en el caso original de 0 al 7, y seleccionando los elementos que los bits me indican en cada fase, estoy armando todos los conjuntos posibles de la secuencia inicial. Entonces este es digamos que es una forma de hacerlo. La otra forma que sería, no, pues yo cojo el for de 0 a 1 y el for para el primer elemento y el for para el segundo elemento y el for para el tercer elemento y el for para el cuarto y para el quinto y para el sexto. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, eso si me cambia la cantidad de elementos está yo. Y segundo, implementarlo es re tedioso, porque voy a tener que escribir 80 fors. Mientras que si yo me baso en los números, ¿no es cierto? Yo recorro los números y luego recorro la cantidad de bits que tiene ese formato. Son 2 ciclos. Y con esos ciclos genero todas las posibilidades. Con la ventaja de que si me cambia la cantidad de elementos, pues yo simplemente cambio el número que tengo de referencia y los 2 ciclos me siguen funcionando, porque mis ciclos no dependen como tal, o sea, la cantidad de ciclos que yo tengo que hacer, y entiéndase la cantidad de ciclos como la cantidad de ciclos que yo implemento, no tienen que ver con el tamaño del número, del arreglo o de la colección que yo estoy iterando. ¿Sí? Tienen que ver es con la cantidad de elementos que yo tengo, perdón, con la cantidad de números que yo tengo para representar esa cantidad distinta de subconjuntos y con las posiciones que tiene ese arreglo. Son solo dos ciclos. Voy a ver el chat. Alguien, bueno, Rendón hace 2 preguntas. ¿El contest de esta semana? Bueno, sí, el contest de la semana pasada ya venció. Yo creé uno nuevo, que es, como les digo, es una réplica del que se hizo el semestre pasado. No he visto los resultados del contest pasado, la verdad, no tuve tiempo. Voy a revisarlo por si de pronto hay algún ejercicio ahí que le haya quedado, pues que como que esté muy pendiente. Lo podemos revisar la próxima clase. Y nos hace una anotación respecto a lo que estoy explicando, que es muy válida, siempre que quepa en un int long. Y eso es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que yo les digo, el int tiene 32 bits. En realidad uno trabaja con 31 para evitar que estalle, usualmente. Yo tengo otros formatos numéricos, como el long o el long en C++, que son lo mismo, que es un formato de 64 bits. Entonces, si yo tengo una colección de más de 64 elementos, pues ahí ya no va a poder hacer esta cosa, ¿sí? Porque si yo tengo una colección de más de 64 elementos, no tengo cómo marcar qué elementos he seleccionado y qué elementos no. Igual, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo 64 elementos en un arreglo,
la cantidad de subsets que yo puedo armar eso es, como vimos ahorita, 2 a la 64 menos 1. ¿Alguien sabe cuánto es ese número? Sin calcularlo. Es tip de programación, uno debería sabérselo si compite. Viene siendo cerca 4 por 10 a la 18. Exacto. Es algo cercano a 10 a la 18. Pues, de hecho, es mayor a 10 a la 18. Esos números, muchachos, hay que tenerlos en cuenta, pues ya hablando de tips de programación competitiva. Cuando uno está implementando un ejercicio en lenguajes que tienen esos formatos fijos, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con Python. Python, el int de Python es una cosa absurdamente loca que no tiene restricciones. O bueno, en un contexto común de uso no tiene restricciones. Él sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces probablemente el límite no sea 10 a la 18. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Si yo tengo un lenguaje como Java o como C, donde mis formatos son fijos, y tengo un int de 32, y tengo un long de 64, tengo un int de 10 a la 18, aproximadamente, veo un long de 10 a la 18 o un long en C++, y tengo un int que creo que es 7 por 10 a la 9, o algo cercano a eso. Cuando yo veo que mis cálculos, en mis operaciones dentro del problema, yo puedo exceder esta cifra, yo me tengo que saltar al formato de arriba. Y si yo puedo exceder esta cifra, es muy raro porque por lo general en las competencias cuando uno está llegando a esta cifra le piden que haga módulos para bajar el tamaño del número. Pero si yo estoy llegando a esta cifra, pues me tengo que pasar algo más arriba y es utilizar algo como el Big Integer en Java o pasarme a Python. En C++ no sé si existe una solución parecida al Big Integer. Ahí sí de pronto los que son nativos de C me ayudan. No. ¿No? Bueno, No, entonces si eso les pasa. ¿Qué? Hay algunos compiladores que aceptan enteros de 128 bits, pero en los muchos juegos online te da compilation error. Ese Sí, no sería el long, el doble L. No. el long es de 64. Es que depende de la arquitectura. Long puede ser de 64 bits o 32, pero long siempre es de 64 bits independiente de la arquitectura. Sí, eso es lo que pasa. Aquí un compañero nos pregunta por el bitset, ¿hasta cuántos aguantará? La verdad no sé. Pero lo que les estaba diciendo, y en parte era lo que llegaba, era que si yo tengo un conjunto de 64 elementos que tiene 10 a la 18 combinaciones, esperen un momento que se conecte el computador con el cargador que no me... Ya, qué pena. Yo confío en que el computador está cargando y está utilizando el que no era. A lo que iba era que si yo tengo un subconjunto de 64 elementos y voy a generar todas las combinaciones, son 10 a la 18 combinaciones, y eso computacionalmente es demasiado costoso y no va a pasar en un problema de programación competitiva. Sí, no sé el orden de magnitud, la verdad, ya no me acuerdo, pero uno habla más o menos como de 1 millón de transacciones por segundo, una cosa así. O sea, por ejemplo, si uno tiene un problema lineal, que su solución es lineal, uno dice que aguanta más o menos un 10 a la 6, un 10 a las 5 operaciones, y uno trata de mantener como el tiempo que uno le ajusta a las ejecuciones debajo de ese rango. Igual pues va a depender de la arquitectura, el lenguaje que esté utilizando y esas cosas, pero pues digamos que uno trata de mantener
la complejidad como tal, más o menos bajita, ¿sí? Normalmente cuando uno tiene números de 100 millones, que tú entras hasta 100 millones, que es un 10 a la 5, uno dice que un n log n puede pasar, pero un n cuadrado ya no. O sea que un 10 a la 10 no pasa. Y si un 10 a la 10 no pasa, un 10 a la 18 menos. Entonces, si yo tengo 64 bits y voy a generar todos los subsets de 64 elementos, eso por ahí no es. Ese problema está mal abordado, hay que hacer otra cosa, eso no es lo que le están pidiendo. Y es bueno saberlo, y cada vez que ustedes estén resolviendo un ejercicio y pensando en temas de tiempo, en temas de memoria, en temas de cantidad de operaciones, porque eso le da una guía en algunos casos de cómo resolver el problema. Si yo tengo estos 64 elementos y yo estoy pensando que la solución es calcular todos los subsets, pero me acuerdo por allá que Iván un día dijo, pero esos 10 a la 18 subsets, por ahí no es ese problema, ¿sí? Hay que abordarlo de otra forma. Y pues para ver un poquito de código de cómo se implementa esto, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Voy a revisar el chat. Ese está horrible. Asumo que el contest pasado yo lo reviso. Yo lo reviso el viernes, lo reviso y vamos a ver si lo podemos sacar. Y lo vemos la próxima semana. Viendo un poquito de código de cómo se implementa esta cosa, perdón, la generación de subsets. Pues miren, ¿qué era lo que les decía? ¿Sí? Yo tengo, pues en este caso es una regla de caracteres y un incito que es la cantidad de elementos. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy calculando? ¿No? ¿Alguien? Está pasando por todos los números desde 0 hasta 2 a la n menos 1. De 0 a 2 a la n menos 1. Sí, no, pero me refería solo con este 1. 2 a la n. Es 2 a la n, sí. O Rendón también ha dicho en el chat que es 2 a la n. Recuerden que cada vez que yo corro un bit a la izquierda, un espacio lo estoy multiplicando por 2. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo con 1 y lo corro n veces, pues lo estoy multiplicando n veces por 2. Y al final esto va a ser igual a tener 2 a la n. Entonces, lo que yo estoy aquí calculando es cuál es esa potencia de 2, ¿no es cierto? Que me representa, o sea, que en términos de cantidad de bits, ¿sí? Puedo como encasillar ese conjunto. Entonces, lo que les decía es, si yo tengo 3 bits, si yo tengo, si tengo 3 bits, lo máximo que voy a obtener son 7 elementos. Entonces, si yo corro ese 1 3 veces, pues me va a ir hasta 8, pero pues como el ciclo está hasta menor, pues va a ir hasta 1 antes, 7, y entonces me va a generar las 7 posibles combinaciones de esos 3 elementos. Y lo mismo, pues si tengo 4, entonces tengo 15 posibles combinaciones, y así. Entonces lo primero que estoy calculando aquí en este ciclo de afuera, como decía el compañero, es voy desde 1, desde 0, que es no selecciono ninguno, hasta ese 2 a la n menos 1, que va a ser, los selecciono todos. Y aquí, pues, temas de implementación. Si, por ejemplo, el conjunto vacío no es válido, pues entonces yo le quito aquí, en vez de igual a 0, pues le pongo igual a 1. Entonces, así empieza al menos seleccionando un elemento. Recordemos que el 0 es no selecciono nada. Y en el ciclo de adentro, ¿no es cierto? Miren que voy desde j igual a 0 hasta j igual a n. Entonces, ahí estoy recorriendo los elementos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues en este caso lo está imprimiendo. Uy, aquí me faltó una indentación. Esto debería estar un tris más acá. Si ese bit está prendido, ¿no es cierto? Que al final es lo que está haciendo esto. Más adelante lo vemos. Me di cuenta que me quedaron en desorden las slides. Si ese bit está prendido, entonces yo selecciono ese elemento, que en este caso, pues, la forma de seleccionar ese elemento es imprimirlo. Entonces ahí ya tengo mi ciclo que me recorre todos los números desde 0 hasta 2 a la n-1, que son todas las posibles subsets que voy a generar.
Y tengo mi ciclo que me recorre cada uno de esos números, verificando cuáles son los números que tengo que seleccionar. Y ahí tengo mi combinación completa de subsets de ese set dado. Aquí, pues digo seleccionar, pero pues aquí lo está imprimiendo y luego le imprime un endline, entonces lo que él va a hacer es que me va a imprimir todos los posibles subsets. Pero pues si por ejemplo ustedes lo están implementando, pues entonces crean una lista de listas, o un arreglo de arreglos, no sé, algo así, y los van agregando o los van marcando como les sea fácil. Aquí hay otro uso que se les da a los bits, que es para marcar posiciones, ¿sí? Entonces, en base a esto que vimos que yo los puedo generar, todos los posibles subsets, hay problemas en backtracking y en DP, que creo que más adelante vamos a ver DP, pero digamos que en esos casos, principalmente en DP más que en backtracking, yo tengo que marcar estados, ¿sí? Entonces, un problema de DP que me lleve a seleccionar una cantidad óptima de elementos de un conjunto, yo tengo que marcar todos los conjuntos por los que ya he pasado para evitar volver a pasar por ellos. Y una forma eficiente de hacerlo es a través de esto de los bits, que es algo que se llama bitmask o máscaras de bits, que son números, porque son números o clases específicas que yo utilizo para mostrar o para ver cuáles elementos he marcado y cuáles no. Entonces, pensemos que si yo tengo un arreglo de booleanos con 10 booleanos y lo guardo, es un poquito más engorroso, es un poquito más despacio, entrar, digamos que las operaciones de bits, cuando uno las aprende a manejar, pues digamos que son digamos que al principio no son tan naturales, pero pues luego uno se acostumbra a ellas. Entonces, en vez de un get, de un set, pues yo hago lo que vamos a ver ahorita con las operaciones. Y es mucho más fácil tener un arreglo de números. ¿Sí? Entonces, donde yo sé que si mi 3 está en ese número, mi 3 está en ese arreglo, ¿no es cierto? Que el 3 en binario sería 1, 1, pues quiere decir que yo seleccioné los últimos dos, que yo ya seleccioné estos últimos dos elementos y que yo ya pasé por ahí, en el caso de que esté haciendo DP. Y para eso yo necesito unas operaciones específicas, ¿sí? Porque como yo ya tengo el elemento que lo voy a usar como una máscara o como un indicador, pues entonces yo tengo que ser capaz de prender un único bit, de apagarlo, de intercambiarlo, de pronto... ese me fue. Bueno, ahí lo vamos a ver. En este momento se me fue. ¿Cómo creen ustedes que yo prendo un bit determinado de una máscara? En base a las operaciones que hemos visto. Una OR. Con un OR, ¿no es cierto? Entonces recordemos que en el OR, si al menos uno de mis bits es 1, el resultado me va a dar 1. Y pues si yo ya, el OR que yo pongo ahí es el 1 que yo quiero, pues ese bit me va a quedar marcado, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo lo hago? Pues entonces yo tengo un 1, ¿no es cierto? Normalito. ¿Qué tengo que hacer con ese 1? Primero, llevarlo a la posición en la que lo quiero tener y luego, pues le tiro el OR con lo que sea mi máscara. Y listo. Entonces, si yo tengo mi máscara 1, 0, 0, 0, 1, y yo le digo, vea, seleccioné el tercer bit, entonces yo cojo mi unito, ¿no es cierto? Lo desplazo 2 veces, en este caso, para poder que llegue al tercero. Y entonces lo pongo aquí y le hago un OR. Y en mi máscara, pues ya va a quedar prendido ese bit. Y eso es lo que yo tengo aquí. El número, origuar, el bit movido n posiciones. Aquí va a depender un tema de cómo implemento yo la máscara, si decido que el 0 es 0, si el 0 es 1, pues si este va a ser pos o va a ser pos menos 1, pero pues eso ya es como uno se acostumbra a hacerlo y cómo uno se acostumbra a implementarlo. Y aquí, para los que no son nativos de C, cuando yo pongo este cosito aquí, en la definición del número,
yo me traigo el número por referencia. Entonces pensemos en los que son nativos de Java, es como si yo me trajera el objeto y no me trajera el valor. Que creo que los que ya han visto algoritmos 1, por lo menos en la universidad, pues ya saben que hay una diferencia importante entre traerme el objeto como referencia y traerme el valor puro. En C, cuando uno le pone este simbolito, lo que hace es traerse la referencia y no el valor del objeto. En Java no hay forma nativa de traerme la referencia del objeto si el objeto es un dato básico, bueno, no recuerdo exactamente cuál es el término. Y si yo quiero apagar el bit, entonces, ¿qué hago? XOR. Un XOR. ¿Funciona en todos los casos? O sea, cuando dices apagar, ¿te refieres a que quiero que sea 0 o dado que esté prendido quiero que sea 0? Porque Sí, si si está prendido, quiero que sea 0. hago un XOR. Sí, un XOR funciona. Y entonces es lo mismo. Hago un shift primero para llevarlo a la posición que quiero y hago un XOR. O hay otra forma que es con un i del número negado. Que va a funcionar igual, ¿no es cierto? O no va a funcionar igual. Sí, viene siendo lo mismo porque de esta forma es todo 1 y ese, un 0, al hacer un AND, todo se mantiene menos ese número que se vuelve 0. Sí, correcto. Al final, lo que dice el compañero es verdad. Yo también puedo hacer un XOR y correr el número. Y queda en la misma sintaxis que como hiciste para aprender un bit. Uh-huh. Dice queda 011, ese 0 apaga el bit. Sí, correcto, John. Aquí lo que pasa es que cuando yo corro el bit y le hago la negación, todos los bits se me invierten. Entonces me queda, como decía el compañero, queda solo ese 0 ahí y cuando yo haga el i, pues ese bit es el que me va a apagar. Si yo quiero intercambiar un bit, entonces entiendas intercambiar un bit como si está prendido lo apago, si está apagado lo prendo. Pues lo que yo voy a hacer es ¿con qué operación creen que puedo hacer eso? XOR. Con un XOR también. Sí. Claro, porque lo que va a pasar es que recuerden que el XOR, el 0 me lo va a volver 1 y el 1 me lo va a volver 0. Ah, güey, creo que por eso el XOR no nos funcionaba arriba. Porque si el bit está en 0, me lo... Ah, no, mentira, sí, porque la idea era prenderlo. No, más bien lo que es. Ah, no, la idea era apagarlo. Sí. Sí, lo que va a pasar, ya. Lo que va a pasar con el XOR, que habíamos dicho arriba, ¿sí? Si yo hago un XOR aquí, lo que va a pasar es que si el bit está apagado, me lo va a prender. Entonces no es el comportamiento deseado. Porque yo Sí, quiero... por eso te preguntaba si, dado que yo sé que está prendido, quiero apagarlo. Ah, ok, Ahí no. funciona el XOR. Digamos que en este caso la operación es más genérica porque esto me lo va a dejar apagado. Si está apagado, se queda apagado. Si está prendido, lo apago. En el otro caso, yo Ok, tendría que verificar primero si el bit está prendido o no para poder apagarlo. O claro, saber de claro. antemano si el bit está prendido o no. Claro. Que eso es lo que con el XOR acá, eso es lo que voy a hacer justamente, ¿sí? Porque recordemos que si yo tengo un 1 y un 0, ¿no es cierto? Entonces digamos que este 0 es el que yo tengo y este es el que le voy a poner. Esto me va a dar 1, ¿sí? Y si yo tengo un 1 y le pongo un 1, me va a dar un 0. Entonces, lo que él hace es invertirme ese bit. Y para verificar si un bit está prendido o no, que creo que ya lo hemos visto antes, pues entonces yo le hago un i, ¿no es cierto? Con el 1 corrido a la posición, ¿sí? Entonces aquí ya con el 1 normal, miro a ver. Y pues si eso me da, como les decía, la implementación cambia un poquito de
de entre unos lenguajes y otros, si acá esto me da un número, pues en C++ se entiende que eso es true. En Java toca verificarlo que sea mayor a 0. Sería el caso. Bueno, ahí, pues eso era como los que les tenía de teoría. Creo que me extendí mucho. No sé si de pronto, si de pronto quieren una clase más práctica, pues me avisan y la próxima vemos cómo la hacemos distinta. Les voy a mandar este contest. Les voy a mandar este contest. Está corriendo como desde las 6:30. Wait, ¿cómo quito la pantalla completa del... Ya. Les voy a mandar el contest para que vayan viendo los problemas. No sé si de pronto quieren que veamos uno. Siento que ya estamos muy sobre el tiempo. O más bien, si de pronto tienen alguna otra pregunta, la resolvemos y pues el próximo miércoles, de entrada, lo primero que hacemos pues, es revisar cómo les fue con estos problemas. Y yo pues me comprometo a agregar un par más de ejercicios aquí, si encuentro algún otro ejercicio como interesante, y a revisar los ejercicios de la semana pasada para que podamos ver si de pronto les cae alguna duda de los ejercicios de la semana pasada. Igual creo que el tema de la próxima semana, creo que es Dijkstra. No, digamos que no es tan teórico porque pues no hay como una base tan conceptual detrás. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quejas, recomendaciones? Se recibe todo. Voy a parar la grabación.